Hola a todos, mi nombre es Jessica y en este video les vengo a contar por qué decidí emigrar a Europa hace ya bastantes años. Acompáñenme en este video que se los cuento. Bueno, les cuento que soy argentina, que hace 11 años me vine a vivir a Europa en marzo de 2015. La verdad es que tenía muchas ganas ya de dejar el país, hacía mucho tiempo. Y en mi caso particular no es como por lo típico de por qué la mayoría se va de Argentina o de Latinoamérica, porque no era que tenía problemas económicos o que, no sé, no era por ese lado de que quería una vida mejor o un trabajo mejor, no iba mucho por ese lado relacionado a lo laboral o económico, ¿no? En mi caso particular, yo realmente quería conocer nuevas culturas, sobre todo la italiana, porque había viajado en 2013 con mi papá y me había fascinado Italia sobre todo, entonces quería volver, conocer mucho mejor el país, aprender, mejorar el italiano, porque ya un poco lo hablaba, mejorarlo aún más y obviamente conocer otros lugares también. Entonces, cuando volví a Argentina en 2013, después de ese viaje con mi papá, yo sentía muchas ganas de volver y también había unas cuestiones mías personales que yo sentía como que me tenía que alejar como para encontrarme más a mí misma, ¿no? No era una cosa, como les digo, a nivel económico, sino una cosa mía personal de crecimiento personal. Antes de irme del país, de hecho, estuve mucho como leyendo muchos libros de crecimiento personal y no sé, necesitaba como una expansión que en ese momento yo sentía que no la tenía en Argentina. No porque no pueda hacerlo, pero en ese momento yo no veía como hay un progreso, una expansión en Buenos Aires en ese momento. Y sí estaba un poco cansada del trabajo tradicional que tenía. Ok, no tan tradicional porque siempre trabajé en ventas, o sea, no era lo típico de una oficina, pero a lo que me refiero es que no quería como lo típico de trabajar todo el año y 15 días de vacaciones, que es lo que hay en Argentina, que es una locura. Y no sé, quería salir un poco de ese sistema. Entonces, bueno, emprendí esta aventura y como les digo, el 15 de marzo del 2015 me tomé un vuelo de Buenos Aires a Roma y bueno, fue increíble porque cuando yo llegué, tuve una escala en Madrid, que bueno, mi compañero de viaje fue excelente, era un señor de Madrid, que era un amor, hablé todo el viaje con él, como que ya arrancó todo súper bien, ¿no? Y después, bueno, me bajé en Roma, después de la escala, creo que fue 1 hora y pico, 2 horas, y llegué de noche, y nada, fue una de las noches más felices de mi vida, realmente. Llegué, estaba lloviendo, me tomé el bus del aeropuerto a Termini, que es la terminal principal de la ciudad, y tenía un hostel que había reservado solamente por una semana, que era lo único que tenía reservado desde Buenos Aires. O sea, yo no tenía ni idea qué iba a hacer después, eh, a qué me iba a dedicar, si iba a seguir viajando mucho por Italia o por otros países. O sea, no sabía nada. Lo único que tenía un par de ideas en la cabeza, pero nada concreto, nada con un plan. Y eso fue como impresionante para mí y fue uno de los viajes más felices de mi vida, ese periodo donde estuve sola viajando, que fueron más de 2 meses, 3 meses, antes, digamos, de establecerme en un lugar, que viví en varios, que eso lo cuento en otro video, pero era como que yo quería eso, fluir, que vaya, ¿no? Que vaya fluyendo justamente. Y eso fue lo que hice. La verdad que después de esa semana de hostel me fui a un couchsurfing, que para los que no saben es que gente local te hospeda y te ofrece o un sillón o una habitación o algo como para intercambiar ideas a nivel cultural. Es como que ayuda mucho a los viajeros. Fui a otras ciudades de Italia, también fui a hotel, fui a todo lo que pude, ¿no? Distintas maneras de viajar en el mismo viaje. Y bueno, fueron surgiendo cosas. Conocí gente que me hospedó también. Conocí a un chico en Torino que me hospedó en Valle de Aosta, que es bien al norte de Italia, en la parte de los Alpes, que limita con Suiza y con Francia. Fue una cosa increíble. Entonces así fue surgiendo, conocí un montón de lugares. En un momento fui a Venecia y después conocí unos chicos, entonces volví para verlos a ellos también. Entonces todo fue como que se fue dando. Y en un momento también me fui a España, mi hermano también fue para allá, yo llegué a Barcelona, él estaba en Madrid, después él fue para Barcelona, nos encontramos, viajamos juntos también. Y en un momento, bueno, yo me quedé en principio en Valencia, en España, pero porque también se fue dando, la conocí viajando la ciudad y después como que fue uno de los lugares que más me gustó y dije, me quedo acá. O sea, yo no hice como el típico plan ya de Argentina de me quedo en tal ciudad o me voy con tal trabajo, ¿no? Eso no lo hice. Debo decir que también tengo el pasaporte italiano, que eso obviamente me facilitó mucho las cosas porque el pasaporte argentino son 3 meses que te puedes quedar nada más, o sea, viajar, ¿no? Entonces yo con el pasaporte italiano se me facilitó mucho todo el poder quedarme
viajando y a vivir también. Entonces, bueno, me quedé en Valencia en principio, después en un momento fui a Barcelona, viví ahí, trabajé ahí, viví también en Roma, viví en Holanda y ahora vivo en Grecia. O sea, son cosas que todos, sinceramente, te lo juro por Dios que fue fluyendo. Y por eso me interesaba hacer este video, porque quizás sale un poco de la norma de lo que la mayoría de la gente hace y planea tanto y qué sé yo. Entonces quizás es como también para abrirles un panorama diverso a personas que quizás piensan que es muy complicado, que hay que sacrificarse, que hay que matarse, ¿no? O sea, no fue mi caso. Sinceramente, a mí se me dio todo súper bien. Y no lo digo para alardear ni nada por el estilo. Sinceramente, yo vine a este continente con tanta energía y tanta positividad porque estuve como mucho, como les digo, con ese crecimiento personal, leyendo libros de ley de atracción y todo, que ahora es re popular, pero en ese momento no lo era tanto. Y no sé, yo ya leía desde antes, había leído El Secreto, El Poder, la Magia, toda la saga del Secreto, ¿no? Había visto documentales sobre todo ese tema, otro tipo de libros también, los que ahora están tan de moda, Brian Weiss y todas esas cosas, ¿no? Entonces como que yo no tenía miedo, digamos, ni de emigrar, ni de viajar, la verdad no tenía miedo, porque me puse eso en la cabeza, me convencí de que me iba a ir bien. Y de hecho tengo un video en el canal hablando de cómo usé la ley de atracción a mi favor para viajar. Pero bueno, como que la causa de por qué me fui del país no es algo tan concreto como me fui por una mala relación. Me fui porque, no sé, me pasó algo grave. O me fui por la economía. Se dieron una serie de factores, como les digo, sí necesitaba alejarme un poco de ciertas personas y demás, pero no por una cuestión muy marcada de me peleé con tal persona, sino como una cosa mía de necesito como alejarme de todo perspectiva y hacer mi camino a mi manera, como que nadie me influyera en ningún sentido. Y es lo que hice, ¿no? Me inspiré mucho de otros viajeros que en ese momento no era Instagram ni nada como ahora, estaba empezando Instagram, pero yo no tenía, de hecho, Instagram en 2015-2016, creo que arrancó por esa época, pero no lo tenía. Sí, estaba mucho en grupos de Facebook y leía blogs sobre viajeros, mochileros, todo eso. Yo la verdad nunca fui mochilera, pero sí que tenía ese pájaro en el alma, siempre lo tuve, de esa libertad de viajar y de no quedarme en un lugar fijo, como ir improvisando en el camino. Entonces fue como, mi viaje fue como un mix de todo un poco, ¿no? Tampoco me gusta la gente que se casa con una cosa y que critica a la otra. Por ejemplo, si sos mochilero nunca podés ir a un hotel. O si sos como, o tenés que ir solamente a lugares de lujo, ¿no? La verdad que yo he ido a todo tipo de opción, carpa, hotel espectacular, hostel, como les digo, couchsurfing, gente amiga que me hice en el camino, gente amiga que me hice también estando viviendo en otros lugares, que me ha invitado a otras ciudades, familiares que tengo en el sur de Italia y en el norte de España. Que más allá de eso, que tengo esos familiares, no son personas con las que estoy tan en contacto, simplemente los fui a conocer porque son personas de España y de Italia, no es que son argentinos viviendo en esos países, sino que son como tíos, abuelos, ¿no? Gente así, gente mayor y todo, que fui a conocerlos. Entonces me quedé un tiempo en sus casas, pero no es como que eso fue parte de mi viaje, en el sentido de que me ayudaron a emigrar o algo por el estilo, ¿no? Fue como una parte más del viaje, ¿no? Entonces es como que a mí no me gusta encasillar ni los viajes ni la vida en general en ningún aspecto, en nada. Como que todo, como que cada persona tiene su manera y me parece súper bien eso. Y bueno, hablo de mi experiencia personal porque como que no veo mucho allá afuera alguien como que haya vivido lo mismo, obviamente que no, porque cada persona tiene su experiencia, ¿no? Pero veo que es como un poco por ahí diferente a la mayoría de lo que veo por ahí afuera. Entonces, lo cuento porque quizás puede inspirar a otras personas a hacer este tipo de viaje, como fluir y después por ahí que les pinta quedarse. Yo ya tenía ideas de quedarme, pero no sabía bien dónde, ni cómo, ni cuándo, la verdad. Sí tenía ahorros, eso sí, no me vine ahí con 2 pesos, no, me vine con buena plata porque ya tenía esta idea de viaje largo y con la posibilidad casi segura de quedarme. Entonces me vine con eso remetido en la cabeza, vendí todo lo que tenía en Buenos Aires, en mi departamento, que yo vivía sola en el centro de Buenos Aires, y vendí todo lo que tenía, cama, mesa, tele, horno, todo, absolutamente todo. Después vendí cosas que tenía en mi casa de mis padres también, un montón de cosas, hasta cosas que me había comprado como inversión, como un plan de ahorro, no sé, un montón de cosas, las vendí, las quemé
y todo eso me sirvió para después emprender el viaje. Creo que en ese momento me fui con unos 5.000, 6.000 euros, que estaba bastante bien, la verdad. Y bueno, y la verdad que me alcanzó para viajar un montón, para hacer bien el viaje. O sea, si bien a veces comía un sanguchito o frutas y todo, también me di los gustos, ¿no? Como de ir a hoteles, ir a paseos, barcos, no sé, cosas que hice copadas. También entre medio volví muchas veces a Roma, o sea, me fui a España, volví a Roma, hice como mucho esto. Como que no lo planeé mucho. Por ahí planeado gastas menos, eso sí, lo puedo decir. Si planeas gastas menos. Por ejemplo, una vez me fui a Milán sin reserva de hostel ni nada y justo era un evento enorme que era como un festival de muebles. ¿Y qué me pasó? Que no conseguía nada de hostel, los hoteles eran extra súper caros, lo podía pagar pero era una estupidez, la verdad gastarme lo que pagaba en hostel en un hospedaje de 10 días, gastármelo en una noche era ridículo. Entonces por eso esa noche lo que hice fue tomarme un tren, irme a Torino que no conocía y fue otra ciudad que conocí. Entonces como que en el viaje van surgiendo un montón de cosas y lo bueno de esto de viajar sola, aparte lo hice sola, es que tenés que solucionar todo sola. Estás del otro lado del mundo, no tenés a nadie así como cercano. Y bueno, tenés que resolver y tenés que solucionar todo sola o solo, ¿no? Y eso te hace crecer un montón como persona. Te hace crecer un montón, evolucionar. No sé, es algo que se lo recomiendo a todo el mundo, el viajar solo, sola. Sobre todo un viaje así largo. También está bien esos que van tipo popurrí de ciudades y vuelven, ¿no? Está bueno también, está buenísimo. Pero esos viajes largos así que te hacen también aprender tanto de vos misma en otro contexto, ¿no? En otro escenario, a mí me parece, miren, viajé de un montón de maneras sola, con familia, en pareja, todo, pero esa fue la mejor experiencia de mi vida por lo que me aportó a mí. Fue increíble, la verdad. Y de hecho hace mucho que no viajo sola, salvo a visitar familiares o por trabajo he viajado también sola, pero así un viaje largo hace mucho tiempo que tengo ganas de hacer otro. Imagínense que esto fue hace ya 11 años y sí que después viviendo, por ejemplo, en España o en Italia, hice viajecitos cortos estando ahí en el país. Bueno, ahora en Grecia, que vivo acá, viajo mucho con mi novio, que es de Holanda, y vivimos juntos hace un montón, que esto lo cuento en otro video, que se los dejo por acá. Pero esto de viajar y emigrar sola es una experiencia increíble, la verdad que te abre la cabeza un montón y, como les digo, te hace crecer muchísimo. Y bueno, nada, es algo que a veces puede ser duro emigrar, pero si es algo que elegís con tu corazón y tu vida y con ganas de crecer y evolucionar tanto, es algo que no te arrepentís. A mí, por ejemplo, yo nunca me arrepentí y nunca tuve esas ganas como de volver a mi país a quedarme. Visité muchas veces, volví creo que en estos años 5 veces, 6 veces, creo que volví 3 veces sola y 3 veces en pareja. Estuve como 4 años sin ir por el tema de la pandemia también y todo eso, pero la verdad es que nunca volví con planes de quedarme. Algunas veces visité poco tiempo, un mes y pico, 2 meses, otras veces me quedé mucho más, porque quería como vivir un tiempo en Buenos Aires después de toda esta experiencia de viaje, pero nunca fue con ideas de quedarme de vuelta, de volverme definitivamente. Eso nunca lo tuve. Todavía, no lo sé, pero nunca tuve eso. Y sí, me encanta visitar, amo mi país, amo mi ciudad, amo Buenos Aires. Y cada vez que vuelvo me encanta y soy una turista más y visito todos los lugares típicos, más que antes inclusive, porque me ha pasado gente de afuera, no sé, un alemán diciéndome, ay, yo visité, no sé, el Café Tortoni y yo, por ejemplo, antes nunca había ido, viviendo ahí en pleno centro, una locura, ¿no? Pero eso creo que le pasa a las personas de todos los países y ciudades, que lo que tenés ahí no le das tanta bola en general, ¿no? Como la gente que va unos días a viajar, por ahí van una semana y conocen más cosas que vos, es increíble. Las veces que volví tipo turista, visité muchos de esos lugares típicos de Buenos Aires, un montón, y todavía me quedan un montón más. Pero sí, cada vez que vuelvo soy como una turista más. A mi novio lo llevé a conocer un montón de lugares de Buenos Aires. También la llevo cada vez que vuelvo a mi abuela. Tiene ya 86 años y es súper tanguera, como la mayoría de las abuelas y abuelos de esa edad. Entonces la llevo por todos los lugares de tango, de, bueno, bares históricos. La he llevado al tranvía histórico y un montón de cosas más. Y bueno, la verdad es una experiencia que yo le juro que es la mejor decisión que tomé en mi vida y no es por lo típico que se puede llegar a pensar como, porque sos una antipatria, o esas pelotudeces que dicen algunas personas, nada que ver porque yo me fui hace 11 años y tengo a Argentina acá en el corazón siempre y aparte visité hace poco, estuve en este verano, ya estuve hace pocos meses, pero aparte más allá de eso es una idiotez porque yo creo que somos ciudadanos del mundo, o sea, nacimos en un lugar porque nos tocó, pero eso no nos hace renegar de nuestras raíces ni nos hace
ni nos tiene que hacer reprimir y estar en un lugar solo porque tenés esa banderita de ese país. Podés conocerte el mundo entero y podés emigrar, ¿por qué no? Es una estupidez para mí no hacerlo por ese pensamiento tan pacato y tan antiguo, la verdad, tan arcaico. Después los lugares donde viví fueron por diferentes motivos. Italia, porque como les digo, fue el primer lugar que fui y con esa intención y amo Italia, aprendí el italiano, o sea, lo mejoré un montón. España se fue dando también viajando, me gustó Valencia, me quedé ahí. Después me fui a Barcelona por un tema de un laburo. Después me fui a Holanda porque mi novio es de ahí, lo conocí en Barcelona en la playa. Que en otro video cuento cómo lo conocí y demás. Y Grecia la verdad que se dio también por un tema de un laburo para él y bueno, y nos vinimos acá y nos fuimos quedando mucho más de lo que pensábamos, la verdad. Hace un montón que estamos acá, hace 6 años. Como les digo, estuvo la pandemia entre medio. Entonces bueno, nos fuimos quedando hasta que la verdad no pensábamos quedarnos tanto, pero nos quedamos. Y vivimos súper bien acá, se vive súper bien acá. Entonces, bueno, puedo decir que mi experiencia fue totalmente positiva. Pues cosas malas, buenas pueden pasar en cualquier parte del mundo, pero la verdad a mí se me dio todo muy bien. Como les digo, me vine con esa predisposición y ese mindset de que me iba a ir bien. Y eso creo que es primordial para las personas que van a emigrar. No irse con esos miedos, con esa... No, obviamente puedes tener un poco de miedo siempre, pero tienes que ir con la mejor actitud mental. Bueno, creerte eso, creerte que te va a ir bien. Así se van a dar las cosas. Después algo que yo nunca hice, por ejemplo, es meterme en los grupos de argentinos en Barcelona, argentinos en Roma. Yo nunca lo hice porque es una cosa muy personal mía. A mí me parecía que no tenía sentido irme al otro lado del mundo a relacionarme solo con argentinos. O sea, si encuentro argentinos, todo bien, nos damos un abrazo, tomamos un mate, hablamos, lo que sea. Pero me parece cerrarse mucho y eso por ahí te dificulta abrirte a nuevas culturas, que eso es también para lo que viajas, ¿no? Eh, no sé, quizás lo hace más la gente que migra como un lugar fijo, ¿no? Tipo, voy a migrar a Roma, me voy a quedar ahí y no sé, por cuestiones de papeles o laborales o qué sé yo, consejos. No es que lo veo mal, pero a mí en lo particular ni se me pasó por la cabeza, sinceramente. También yo, como les digo, ya hablaba un poco el italiano, quería conocer italiano, quería mejorar el idioma, quería meterme más en la cultura. Después, como les digo, me fui yendo a otros lugares porque se fue dando, pero me sigue encantando Italia, Roma y amo profundamente ese país y todo lo que hay en él. Pero me encanta también estar acá, no sé, es como que no hay que encasillarse para mí con un lugar, con una manera, ¿no? Es como hay demasiado en este mundo y tantas oportunidades que a veces siento que no sé, que hay tanto para hacer y aprender, que es como que, no sé, a mí me da como esa ansiedad que quiero conocer más. Pero bueno, nada, está buenísimo estar acá, hay un montón de posibilidades. Tampoco se dejen abrumar por las personas negativas, que las hay mucho en las redes sociales, como que, no sé, ay, porque si vas a tal lado solo conseguís trabajo de lavaplatos. O no sé, cualquier estupidez que dicen. Yo les soy sincera, y esto lo digo sobre todo para los argentinos. Yo no conocí en todos estos años ni un argentino, y no digo que no los haya, ni un argentino o argentina que venga acá a ser mucama o a lavar platos o lo que sea. Y no digo que esté mal, ni que sea una bajeza para nada, en lo absoluto, de verdad no lo digo así. Pero muchas veces veo muchos argentinos que por ahí nunca salieron del país que comentan con tanto odio y dicen, van a Europa o a Estados Unidos, lo que sea, a limpiarle el culo a, no sé, a los españoles. En la mayoría de los casos no es así. Puedo decir que conocí argentinos en un montón de lugares y no vi eso. De hecho, conozco muchos argentinos acá que son súper empresarios exitosos, que les va súper bien, o trabajadores, pero de otras cosas, o gente con sus propios emprendimientos. Y no sé cómo serán otros países de Latinoamérica, pero hablando de Argentina, yo la verdad que conocí argentinos con unas ideas y una creatividad impresionante y unas ganas y una garra y una fuerza y una labia, que eso también es lo que tenemos nosotros y se nos abren mucho las puertas por ese tema también. Y la verdad que nos quieren mucho en muchos lugares, ¿eh? Por ahí hay como una cosa de que hay como ahí un mito de que no nos quieren tanto, porque no sé, todo eso de que se habla de que somos creídos y todo, que una parte de verdad seguramente hay, por eso se dice tanto, ¿no? Pero quizás eso es más en Latinoamérica, ¿no? Pero acá en Europa, en España, en Italia, en Grecia nos adoran. Y eso que Grecia no tiene un carajo que ver con Latinoamérica, sobre todo en el idioma, la cultura es muy diferente, aunque puede llegar a ver, hilando fino, algunas similitudes, ¿no? Porque está en el Mediterráneo y todo lo que son países mediterráneos tienen unas similitudes con Argentina y Latinoamérica y el este de Europa también, pero como que no hay muchos acá argentinos y latinos, sí que hay una comunidad, pero no es tan grande. Pero les puedo decir que cuando yo
hablo con un griego de un mercado o lo que sea y me preguntan de dónde sos y les digo soy argentina, al toque me dicen, wow, qué lindo, quiero conocer, qué bueno, Maradona, Messi, no sé, es como que aman y le brillan los ojos cuando hablo de Argentina. Así que por eso les digo, es como que nos quieren mucho y sobre todo estos países como el sur tienen mucha idea de nuestra cultura y de nuestro país. Creo que en el este de Europa también es bastante así, sobre todo que muchos del este se criaron con las novelas tipo mexicanas y con las series argentinas también, conocen Chiquitita, Patito Feo, Rebelde Way, entonces muchos hablan español por ese tema también, porque se criaron con todos esos programas. Por ahí en el norte de Europa, ahí sí que no tienen mucha idea de la diferenciación de países, piensan como que todo es lo mismo, ¿no? Como, ah, sos argentina, yo conozco a tal persona en México, y vos decís, ¿qué carajo tiene que ver, no? Sí, nos une por ahí el continente, ¿no? Latinoamérica, por decirlo así, y el idioma, ¿no? Pero sí, hay similitudes, pero a lo que voy es como que digas Europa, no es todo lo mismo, no es lo mismo Rusia que Portugal, que no sé, que Suiza, no estoy hablando de Unión Europea ni siquiera, ¿no? Pero cada país tiene lo suyo y es muy diferente entre sí, y con nosotros pasa lo mismo, hay similitudes, pero hay también diferencias, entonces por eso les digo, por ahí los del norte de Europa no saben tanto de cómo es Latinoamérica en sí, pero acá en el sur sí que nos conocen mucho más, y sobre todo en España e Italia, ¿no? Que está lleno de argentinos y latinos también nos quieren mucho, así que sáquense esos miedos que por ahí que si emigran a tal lugar no nos quieren o esas boludeces, que siempre va a haber gente que no, seguro, pero ¿qué les importa también, no? Cada uno que haga su camino y vas a ir encontrando todo tipo de gente en tu camino en cualquier país del mundo y vos tenés que hacer la tuya y ir por el camino que te convenga, ¿no? Y que te sientas más a gusto. Así que bueno, de esto de emigrar les puedo contar muchísimo más y de viajar a Europa y de viajar sola, todo esto creo que es un mundo enorme. Y les puedo hablar también de los países en los que viví, viajes dentro de estos países, porque cuando vivo en un lugar también le doy a fondo a ese país y quiero conocerme todo porque nunca sé cuándo me voy a ir, porque no me caso con ningún lugar. Entonces, por ejemplo, ahora que estoy en Grecia, estoy viajando a full por todo Grecia, y no es que voy a otros países, porque digo, por ahí después me voy y ahora lo tengo más cerca, ¿no? Más a mano todo esto. Entonces, bueno, chicos, déjenme en los comentarios si les interesan todos estos temas, si quieren que hable más sobre emigrar a Europa, sobre emigrar en general, sobre vivir en este continente y sobre viajar sola, sobre cómo es vivir con alguien de otro país y de una cultura tan diferente, sobre cualquiera de todos estos temas, que bueno, puedo hacer otros videos hablando de todo esto. Y obviamente si les gusta este contenido, como ya saben, me ayudan un montón si le dan un like al video, si lo comparten, si se suscriben. Y bueno, eso es todo por ahora. Esto da para parte 2, 3, 4, la verdad, porque hay mucho para contar sobre emigrar y vivir en otros países. Así que bueno, los leo y nos vemos en el próximo video.